con el evento, con la masacre y con los sucesos que hubo en el día de hoy en la fulana Constituyente para la Paz, a la que hacía referencia, hizo muchas veces referencia a Nicolás Maduro. 16 muertos hubo en la jornada, entre comillas, pacífica de hoy, sin que ninguno de esos muertos sea atribuible a ningún factor vinculado con la oposición. Hemos presenciado y escuchado con estupor declaraciones de algunos miembros de las Fuerzas Armadas que han señalado que no se puede atribuir a ningún cuerpo militar las 16 muertes del día de hoy. Y nosotros nos preguntamos, ¿se trataría de suicidio? 16 venezolanas y venezolanos que se suicidaron en el día de hoy en una jornada falsa e hipócritamente tildada de Nicolás Maduro como una jornada para la paz. Esta fue una jornada de sangre, y repetimos, dolorosamente para el pueblo venezolano, en un gobierno que insiste en violar la Constitución, en violar el Estado de Derecho, en violar los derechos humanos, en cerrar toda posibilidad de salida democrática, constitucional, pacífica y electoral a esta crisis terrible, profunda y terminal que padecemos como país. El gobierno sigue insistiendo en agravarla todavía más. No voy a leer uno por uno los casos de los asesinados en Mérida, en Lara, en Táchira, en Sucre, en varios estados del país. Aquí está la lista. Personas, edades, sexo. Simplemente, al lado de este inventario macabro, doloroso, porque se trata de ciudadanas y ciudadanos venezolanos, podemos decir que el refrendo, que la ratificación de que esta fue una jornada tétrica, pavorosa, desolada, en contraste con nuestra jornada del 16 de julio, fue la exigua asistencia de los venezolanos en un proceso en el que solo participó el gobierno. De acuerdo con nuestros cortes, participaron 2.483.000 personas, es el 12,4% de participación, una abstención del 88%. ¿Qué legitimidad, qué base de sustentación en el sufragio y en la voluntad de las venezolanas y de los venezolanos puede tener un proceso en el cual, repito, que ya nació muerto, contó con una participación escasa del 87,6% del registro electoral permanente? Es decir, casi el 88% de abstención. Este es el balance de hoy. Además, esta jornada terriblemente negativa, violatoria de la Constitución, traje por añadidura el balance doloroso de 16 venezolanos asesinados. Asesinados por fuerzas que portan uniformes, que portan armas que el pueblo venezolano confió para la protección de la Constitución, para la protección del territorio nacional y para la protección de sus habitantes. Y en esto han terminado. En ser armas que se utilizan para asesinar a venezolanos y venezolanas. El balance para nosotros y para el pueblo venezolano a ojos vistas, no obstante que para ello contó el gobierno con todo el respaldo institucional, incluyendo el de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos, por ejemplo, que para que los medios de comunicación social no reprodujeran el espectáculo desolador, triste, lánguido, menguado de centros de votación sin votantes, impidieron que los medios de comunicación se acercaran a grabar, a fotografiar e incluso a entrevistar a la gente en boca de urna, cosas que se hacen en todos los procesos electorales. Ahora el supuesto Plan República no le permitió a la gente, a los medios de comunicación social, que pudieran entrevistar a los electores antes o después de haber expresado su voluntad. Y tenía razón el gobierno en hacerlo, porque los medios de comunicación social, si se les hubiera permitido el acceso a los centros de votación, hubieran tenido que registrar esto que sabemos que es un hecho público y notorio, que los centros estuvieron permanentemente desolados. Por mucho que el propio Consejo Nacional Electoral tratara de disfrazar o de disimular el fracaso diciendo que tenía que prorrogar por una hora más hasta las 7 de la noche el proceso de votación, porque los centros estaban repletos y porque había gente en las colas de votación. Ya sabemos que es un fracaso, lamentablemente es un fracaso que está pagando el pueblo venezolano. Y con este desafuero, con esta nueva violación a la Constitución, lo que están haciendo es profundizar una crisis que ya es terminal. Nadie puede decir en qué va a parar esto. Lo que sí podemos advertir, y tanto el compañero Enrique Capriles como el compañero Freddy Guevara van a profundizar mucho más en esto, lo que podemos decir es que el pueblo venezolano no se va a rendir. No vamos a renunciar a ninguno de los derechos constitucionales que tenemos para seguir protestando en la calle contra un gobierno narcocorrupto. Que no vamos a renunciar a nuestro derecho de proclamar
en todos los países del mundo y en todos los foros internacionales que aquí tenemos una espantosa dictadura que está acabando con el país. No nos vamos a privar de ninguno de los derechos constitucionales ni le vamos a pedir permiso a ninguna autoridad ilegítimamente constituida para hacer uso de los derechos que nos garantiza la Constitución. Muchas gracias. Enrique. Bueno, buenas noches. Son las 9:05. Yo quiero sumarle a lo dicho por nuestro diputado Henry Ramos. Son 16 venezolanos que a esta hora tenemos conocimiento que fueron asesinados en un día que sin duda es un día oscuro para la historia de nuestro país. A esta hora todavía hay represión en varias zonas de nuestro país, especialmente en nuestros estados Táchira y Mérida. La situación de Mérida y de Táchira ha sido una masacre. En el estado Táchira tenemos información de 9 tachirenses asesinados, 5 en el estado Mérida, 12 en el estado Lara, 1 en el estado Sucre. Esto distinto a lo que dijo 1 en el estado Zulia, distinto a lo que dijo el general en jefe Padrino. Nosotros temprano informamos para que ustedes periodistas y el pueblo venezolano, especialmente el pueblo de Táchira y de Mérida, tuvieran la información. Eso fue una orden que dio el almirante Ceballos conjuntamente con el mayor general Ornella. Ellos dos son corresponsables de lo que ha ocurrido en nuestros estados andinos. Desde aquí enviamos nuestra solidaridad con el pueblo tachirense, con el pueblo merideño, con todos los venezolanos que han tenido que sufrir el día de hoy la salvaje represión, las actuaciones criminales, las atrocidades que se le dijeron al país que no se iban a aceptar. Hoy en el país hay 2 palabras que retumban en todos los rincones de Venezuela. La jornada de hoy, señores periodistas, pueblo venezolano, se resume en 2 palabras: abstención y represión. El pueblo venezolano hoy, yo era de los que pensaba que la participación del gobierno iba a ser mayor, se lo decía ahorita a los compañeros. Hoy lo que está a la vista, o lo que estuvo a la vista, no necesita mayor explicación. No nos importa lo que diga la señora Tibisay Lucena en las próximas horas, ni lo que diga el discípulo de Chirino, ni diga ninguno de estos personajes que el país sabe muy bien cuál es la credibilidad que tienen. Ya lo dijo el compañero Henry Ramos, la participación, porque aquí ni siquiera el gobierno habla de quiénes son los candidatos, ganadores o perdedores. Todo ahorita se resume en cuánta gente acudió, porque ellos saben que la gente no fue a los centros de votación. La participación es menor. Aquellos que les gusta la parte jurídica, si hoy se hubiese convocado una jornada de acuerdo al artículo 348, donde el 15% de los electores inscritos en el registro son los que tienen la iniciativa para solicitarle al CNE la convocatoria de una constituyente, hoy ni siquiera se hubiese podido recoger las firmas necesarias para ir al CNE a solicitarle un referéndum para convocar un proceso constituyente. Es decir, este proceso nunca nació, por más que quieran imponernos esa constituyente fraudulenta. Esa constituyente fraudulenta, como lo dijimos en las últimas horas, la última carta se la jugó Nicolás Maduro, se ha puesto la soga al cuello y a partir de mañana, que lo sepa todo el pueblo venezolano, arranca una nueva etapa de lucha, de no reconocimiento a un proceso fraudulento que el pueblo venezolano hoy con su silencio claramente rechazó y que merece todo nuestro respaldo, todo nuestro respeto. Palabras del líder opositor Enrique Capriles, una vez más mencionando la cifra de la que ya hacía mención el expresidente más bien de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub. Según la oposición, son 16 las personas que murieron en el proceso electoral de Venezuela. También han dado a conocer algunas cifras que, aunque no son de carácter oficial, son cifras que está manejando la oposición de Venezuela. Dicen que participaron en el proceso 2.483.000 personas
que representan el 12,4% del padrón electoral. En otras palabras, hubo un abstencionismo de más del 87%. Algunas manifestaciones bastante dramáticas por parte de Ramos Salud, quien calificaba la jornada de hoy como una jornada de sangre, un inventario macabro y doloroso, decía, una jornada tétrica y pavorosa. También Enrique Capriles hacía algunos comentarios parecidos. La información que manejaba el líder opositor Capriles era de que de los 16 muertos, 9 ocurrieron en el estado Táchira. Para las personas que no conocen mucho Venezuela, Táchira es un estado que hace frontera con Colombia. 9 de las personas muertas en Táchira, 5 en Mérida, también un estado ubicado en el oeste de Venezuela, 1 en Sucre y 1 en Zulia. Más tarde, Enrique Capriles define el proceso electoral, dice con 2 palabras: abstención y represión. Se refiere, por supuesto, a los enfrentamientos que ocurrieron entre las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y manifestantes en Caracas y en otros estados del interior de Venezuela. Estaba haciendo también mención Enrique Capriles que si hubiera sido un proceso mediante el cual los electores venezolanos trataran de convocar a un referendo venezolano, que lo que marca la ley en Venezuela, lo que marca la Constitución, es que se recaben el 15% de las firmas de los electores, ni siquiera se hubiera logrado traspasar este umbral, y por eso, dice Enrique Capriles, Maduro se ha puesto la soga al cuello. Hace unos minutos, antes de que se iniciara esta conferencia de prensa, también escuchábamos el mando militar que hacía acusaciones contra la oposición, diciendo que la violencia que se generó es culpa de la oposición, y manejaban cifras de 49 personas que fueron detenidas, 32 por la Fiscalía Militar y 17 por el Ministerio Público. Hay que aclarar que el número de muertos que maneja el Ministerio Público, que es la fuente oficial, es de 7, pero como decía anteriormente, la oposición dice que fueron 16. A esta hora paso inmediatamente con Osmari Hernández, quien ha estado monitoreando esta jornada desde muy temprano y está con nosotros en Caracas. Osmari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué lectura le das a las declaraciones que acaba de hacer la Mesa de la Unidad Democrática? Sí, justamente, Rafael, tú comentabas las cifras de las personas fallecidas en la jornada de hoy que ofrecían desde la Mesa de la Unidad Democrática, las que ofrece la Fiscalía, y desde el oficialismo manejan cifras muy diferentes. Decía Jorge Rodríguez más temprano, alcalde de Caracas y miembro del mando político del gobierno de Venezuela, que no se habían registrado fallecimientos en la jornada de hoy. Sin embargo, decía el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, que un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana habría perdido la vida producto de arma de fuego en la jornada de este domingo. Recordemos que hace 2 semanas votaba la oposición en un plebiscito en el cual contabilizaron 7.6 millones de votos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente, y justamente con estos números de la participación de hoy se establecería una comparación entre la base de seguidores, la base política de ambas tendencias. Decía también Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa, hacía un llamado a la sensatez, a la prudencia, a la paciencia de los venezolanos, y les pedía permanecer en sus casas en calma mientras se ofrecían los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. También denunciaba que hubo intentos de violencia en 200 centros electorales del país, y decía que, sin embargo, aseguraba Padrino López, no se produjeron muertes como parte de la acción, lo que fue la acción de orden público por parte de la Fuerza Armada Nacional. Vamos a escuchar qué más dijo el ministro de la Defensa de Venezuela. Que el propósito ulterior de esta convocatoria es la paz de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros, los venezolanos, las venezolanas, nos merecemos vivir en paz. Y esta es la forma como se dirimen las diferencias en democracia. Se pronunciaba también en este sentido el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien aseguraba que han estado tomando las medidas necesarias para mantener la paz en el país, y esto en ocasión también de las medidas que decretaron de prohibición de manifestaciones y también de reuniones en lugares públicos. También llamó la atención, Rafael, que aseguró que de estas detenciones a las cuales te referías hace minutos, habló con Catherine Harrington, la vicefiscal que fue designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que hay un vicefiscal
de Rafael González, designado por la Fiscal General de la República, como se establece en la ley y que fue ratificado por la Asamblea Nacional, y Catherine Harrington, designada por el Tribunal Supremo de Justicia. El ministro se refería a esta vicefiscal y no a la Fiscal General de la República en funciones, Luis Ortega Díaz. Eso pues ha llamado la atención de igual manera. También más temprano se pronunciaba el candidato a esta Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien fue también diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre lo que ha sido la reacción de la comunidad internacional ante esta Asamblea Nacional Constituyente, ante esta reforma constitucional que ha generado controversia, no solamente a lo interno en Venezuela, sino también en otros países que ven con preocupación este proceso de modificación de la Carta Magna que impulsa el presidente de Venezuela. Escuchemos qué dijo Diosdado Cabello. Yo creo que la comunidad internacional está preocupada. Debería estar. Porque imagínate que comiencen a despertarse corrientes internas como la bolivariana en algunos países. Imagínate. Y comiencen, eso que yo decía, yo sé que Santos no lo va a hacer en Colombia, pero el pueblo colombiano, algún día tiene que aparecer un Chávez ahí. Eso es inevitable, la historia no, Santander, algún día tiene que aparecer un Bolívar. Eso debe tener muy preocupado a la comunidad internacional. Varios países de la región se han pronunciado en rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente, incluso asegurando que no la van a reconocer, entre ellos Argentina, Perú, España, Colombia, Brasil e incluso Estados Unidos, que anunció que en las próximas horas podrían dar a conocer nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela, esta vez en el área petrolera. Al mismo tiempo, el canciller de Paraguay aseguraba que el Mercosur evalúa aplicar el protocolo de Ushuaia contra Venezuela, lo cual podría marcar su salida definitiva de este organismo multilateral. Osmari Hernández en Caracas, regresamos contigo más adelante. Osmari, gracias por el reporte. Y a esta hora nos acompaña Luis Florido, diputado de la MUD desde la ciudad de Barquisimeto. Bienvenido, diputado, gracias